Hola chicos, bueno pues esta semana vamos a realizar nuestra evaluación de derivadas que involucran a un logaritmo, particularmente al logaritmo natural. Entonces, pues me habían comentado que tenían algunas dudas al respecto. Subo entonces este video para que revisemos algunas situaciones que podrán ser solventadas el día de mañana en la sesión de Zoom. Bien, eh, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice que encontremos la derivada de la función y nos dan esta función y que es igual al logaritmo natural de x cuadrada. Nos damos cuenta que x cuadrada la pongo entre paréntesis porque es el argumento del logaritmo natural. Entonces, aquí en rosa yo les estoy poniendo, lo estoy subrayando y les estoy diciendo que esto es u. Vamos a regresar a todo lo que tengo subrayado con rosa hasta el final. Si mi función original es y igual al logaritmo natural de x cuadrada, entonces identifico cuál es la fórmula que voy a aplicar. En este caso, la fórmula que voy a aplicar es que la derivada de un logaritmo natural de u con respecto a la variable x equivale a tener 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente, solo para revisar y a manera de inspección, en el ejercicio propuesto, u es lo que tengo subrayado con rosa, es x cuadrada. Con esto nos vamos a percatar que u por sí misma, así solita, cuenta con una derivada. ¿Quién es la derivada de x cuadrada? Bueno, pues la derivada de x cuadrada es 2x. Entonces, u tiene una derivada que es u' y que es igual a 2x. Este 2x que yo estoy aquí encontrando es este du sobre dx. Este du sobre dx. Entonces, vamos a llevarlo a una forma o a una manera, a escribirlo de manera más formal. La derivada de y con respecto de x, recordemos que y es logaritmo natural de x cuadrada, es igual a la derivada del logaritmo natural de x cuadrada sobre la derivada de x. Ajá. Entonces, dijimos que u era x cuadrada, de acuerdo a lo que dice mi fórmula de derivación, me quedaría 1 sobre u, o sea, 1 sobre x cuadrada. Y aquí tenemos que dejar la notación de dx de u, o sea, la derivada de u con respecto de x. Si sabemos que u es x cuadrada, esta sería mi notación formal y lo que me están pidiendo aquí es que yo encuentre u'. Entonces, 1 sobre x cuadrada era 1 sobre u. Y la derivada de u con respecto de x o u' es 2x. Aquí tengo una multiplicación de racionales, entonces voy a hacer esa multiplicación. 1 por 2x me da 2x, x cuadrada por 1, porque acuérdense que este 2x es un entero, aquí abajo hay un 1. Entonces, x cuadrada por 1 es x cuadrada. Si yo aplico propiedades de los exponentes, esta x y una de la del denominador, pues ya adiós. Entonces me quedaría como resultado 2 sobre x. Entonces, es importante que identifiquemos que u existe. ¿Quién va a ser u? Pues casi siempre va a ser, o más bien siempre va a ser el argumento del logaritmo, pero además casi siempre va a contar con una derivada. Ojo. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Si y, esta es mi función, si y es igual al logaritmo natural de 5x y yo quiero encontrar y', lo que me están pidiendo que encuentre es dy sobre dx. Entonces, lo que les pongo aquí, subrayado de morado, es solamente para identificar, también a manera de inspección. Si u es 5x, entonces u va a tener una derivada, u' que es 5, porque la derivada de 5x es 5. Si lo vamos a escribir de manera formal, entonces tendría la derivada del logaritmo natural de 5x sobre dx, ¿no? O sea, lo que me están diciendo es que calcule la derivada de este logaritmo natural con respecto a la variable x, que es esta variable. Entonces, ya identifiqué quién es u, por lo tanto me quedaría 1 sobre 5x por la derivada de 5x con respecto a x, o sea, por u'. ¿Quién es la derivada de 5x? 5. Al hacer la multiplicación en el numerador tendría 1 por 5 entre 5x por 1. Y eso implicaría que tuviese 5 sobre 5x. El 5 va a ser la unidad y eso me va a quedar como 1 sobre x. Vamos a un ejemplo siguiente. Si yo tengo la función y igual al logaritmo natural de x cúbica, igual, por inspección, u tendría que ser x cúbica, de tal suerte que u' o la derivada de u tendría que ser 3x cuadrada.
lo escribo de manera formal y yo digo que voy a calcular la derivada del logaritmo natural de x cúbica con respecto a la variable x. Si ya sé quién es u, entonces esto implica que tenga 1 sobre u, es decir, 1 sobre x cúbica, por la derivada de x cúbica con respecto de x. Eso es igual a 1 sobre x cúbica por 3x cuadrada. Hago exactamente lo mismo algebraicamente, trato de simplificar, resuelvo la multiplicación de racionales, 1 por 3x cuadrada me da 3x cuadrada, x cúbica por 1, x cúbica, y al aplicar propiedades de los exponentes, pues me queda como resultado 3 sobre x. Y nuestro último ejemplo sería y es igual a logaritmo natural de 6x más 3. Todo esto es el argumento del logaritmo natural. Entonces, todo lo que sea el argumento del logaritmo natural va a ser u. Si hacemos por inspección u a 6x más 3, eso tiene una derivada. La derivada de 6x es 6 y la derivada de 3, que es una constante, es 0. Entonces, la derivada del logaritmo natural de 6x más 3 con respecto a x es igual a 1 sobre u, es decir, 1 sobre 6x más 3 por la derivada de 6x más 3 con respecto a x. Ya dijimos que esa derivada es 6, entonces solamente me bastaría multiplicar 1 sobre u por 6, ¿no? O sea, 1 por 6 entre 6x más 3, este sería el resultado. Esos son ejercicios adicionales a los que ya les había puesto de manera previa. Y bueno, pues es porque me habían comentado que había algunas dudas, pero lo revisamos pues con más calmita el día de mañana en nuestra sesión de Zoom. Y este material pues les va a servir para que se pongan a estudiar para su evaluación. Sale pues.